¿Tú qué pronosticarías? Digo, te estoy tirando una pregunta sumamente difícil. ¿Qué vaya a pasar en los próximos 10 años con todo esto que hemos mencionado? ¿Hacia dónde crees que vamos? La madre, está bien difícil, güey. Está cabroncísimo. Está muy difícil. ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? ¿Eres...? O sea, yo sí creo que están estos movimientos pendulares, ¿no? Y es algo que se ha dicho mucho, se ha teorizado mucho al respecto y lo hemos visto también históricamente. El detalle es hasta qué punto, cuál es el extremo del péndulo, o sea, hasta dónde, o sea, si el péndulo está regresando, hasta dónde va a ser el punto, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos ver como un resurgimiento en Europa de derecha, ¿no? Eso hemos visto en Italia, en Alemania incluso está creciendo bastante. O sea, como que pareciera que, ok, hay un movimiento ahí que está sucediendo actualmente. Incluso, pues en Estados Unidos va a estar muy interesante esta elección. Sí. Pero pues... En Argentina. En Argentina sí. También se ve. O sea, como que está viendo Pero el punto es, bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Sí explico? O sea, ¿hasta qué punto, sí, hasta qué extremo va a llegar esa vuelta, ¿no? Eso es lo que quería llegar, o sea, la oscilación del péndulo cada vez es más extrema, ¿no? O sea, pasamos de acá hasta acá, cuando antes quizá era un poco más... Exactamente, justo, porque volvemos a lo mismo que estábamos diciendo. Vivimos en una época o sea, la época más conectada a la historia, güey. Y lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Como que ya cada vez, o sea, justamente por la conectividad y la globalización, la idiosincrasia de cada sociedad, pues cada vez se va difuminando la línea, ¿no? Porque pues básicamente ya estamos, o sea, casi vivimos todo lo mismo. O sea, bueno, la información que vemos es lo mismo. O sea, y muchas veces lo que termina pasando en un lugar tiene eco en otro lugar más porque se vio. Si le preguntaras a Farid de 14 años cómo es Japón, te daría una idea completamente hollywoodizada de lo que es Japón. Hoy en día estás a un Google de distancia de ver. Y yo creo que eso es terreno fértil para lo que tú dices. O sea, eso es un extremo, nunca habíamos... Y yo creo que eso es terreno fértil para el encierro. O sea, para como no, güey. O sea, como el miedo al otro, ¿no? El rechazo al otro, la discriminación al otro, ¿no? Que creo que por eso muchas veces, y a ver, no estoy diciendo que algo sea bueno o malo, no, o sea, yo creo que muchas veces, digo, es bien difícil de explicar, pero creo que puede ser terreno fértil para, pues, ideas muy radicales tanto de un lado para otro, güey. O sea, tanto de un lado para otro, ¿no? Y pues, o sea, justamente es lo que, pues, güey, quién sabe qué vaya a pasar, güey, ¿sabes? O sea... ¿Crees que la guerra sea un elemento intrínseco de la dialéctica? O sea, ¿crees que tenemos que llegar a ese extremo para realmente generar una antítesis? Porque en ese caso, no creo, güey. ¿Tú no crees? Bueno, o por lo menos espero que no. Espero que yo estoy contigo, espero que no. Porque en ese caso Einstein tenía razón, ¿no? En esa pregunta a Freud. Pues bueno, también... Bueno, o sea, tenía razón en el sentido posible, pero si la guerra era inevitable, pero ¿no? es que también habríamos que definir qué es guerra. O sea, porque... o sea, yo pienso que el ser humano no es violento por naturaleza. Más bien, yo pienso que el ser humano no es violento por naturaleza, sino que tiene la capacidad de violencia, tiene el potencial de violencia. ¿Sí me explico? Porque cuando hablamos cuando naturalizamos algo, quiere decir que es inevitable, ¿no? O sea, es decir, si ya dices, el ser humano es violento por naturaleza, entonces ya eso quiere decir que vamos a darnos en la madre. Y yo no creo eso. Yo creo que es peligroso naturalizar la violencia por lo mismo, ¿no? Pero también volvemos a otra complejidad, que habría que definir qué es violencia. O sea, por ejemplo, muchas veces cuando pensamos en violencia pensamos justo en eso, ¿no? En la agresión física, ¿no? Pero creo que también es igual de válido pensar en violencia como, oye, por ejemplo, si yo te insulto y te ofendo y te tiro mierda, es violencia. Es diferente, ¿no? O sea, la violencia tiene diferentes manifestaciones, pero muchas veces cometemos el error de simplemente materializarla como un conflicto físico y agresión física. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que si bien tenemos la potencia de violencia, la manifestación de la misma no tiene que ser necesariamente la guerra, güey. No sé si me estoy dando a entender. Sí, claro. ¿Sí me explico? El fútbol muchas veces se vuelve esa manifestación. Sí, güey. Que es el proxy de la guerra. O sea, realmente... O sea, incluso, a ver, puede ser, o sea, esa ira contenida que pudieras a lo mejor llamar como uno de los motores
¿no? Una de las emociones detrás de a lo mejor de la violencia, una ira, enojo, etcétera. Muchas veces, por ejemplo, digo, no estoy diciendo que sea, hay diferentes manifestaciones, pero muchas veces para mucha gente un libro es una descarga Claro. de todo esa, de todas esas emociones que están detrás. Entonces, contestando tu pregunta con todo esto, es como, pues, güey, yo no, o sea, no solamente espero, o sea, ya diciendo todo esto, digo, no, pues, no solamente espero que no, sino que yo creo que es posible que no. ¿Sí me explico? O sea, sí es posible que no tengamos que llegar a esas instancias. El punto es, pues bueno, güey, muchas veces tú no tienes el control de cómo la gente reacciona a sus impulsos y pues pueden provocarlo finalmente. Esperemos que no lleguemos a eso. Yo sí creo que tenemos el potencial para no llegar a esas instancias. El detalle es que, pues, para evitar eso, como dijo Freud, necesitamos lo que mayor promueva. Pero es que, puta, güey, también eso le agrega una mayor complejidad al asunto. Porque ¿qué es la civilización humana? O sea, ¿qué es? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para ¿Quién quién? va a ser el ¿Qué hará beneficiado? quién? ¿Quién va a ser el que imprima la tinta de los libros que va a estar compartiendo? Y hablando en un mundo tan grande actualmente, con tanta diversidad de personas, necesidades, en donde casi pareciera que en muchas ocasiones, por lo menos en la perspectiva de la gente, cree que lo que yo gano lo pierde el otro, que muchas veces a lo mejor es así, a lo mejor a lo que terminamos llegando, pues se vuelve casi imposible, güey, ¿no? Que no haya, o sea, esta utopía en donde haya una armonía perpetua entre entre sociedades. O sea, es que no se puede, güey. El conflicto es inevitable. Es inevitable. Y es necesario para el progreso. Claro. O sea, es necesario. Hasta a veces... ver, y desde el punto de vista micro y macro, porque se aparece mucho esta conversación que estamos teniendo, a la que tuvimos hace un rato, de forzar disonancias cognitivas en Por tu cabeza, supuesto. mantenerte alumno. El conflicto es necesario. Incluso en las mismas relaciones de pareja, güey, el conflicto es necesario. O sea, el problema es el grado. O sea, ahí es donde se vuelve complejo. O sea, ¿qué tanto grado de conflicto es necesario para un progreso saludable? Sí. Esa es la cuestión. Es imposible saberlo. Pues cada quien, en cada vínculo, en cada relación Pero es distinto. Es lo peligroso de que oscile tanto el péndulo, güey. porque va a requerir una violencia inversa o proporcional, perdón, al conflicto. Al o bueno, no necesariamente al conflicto. Al contraste entre posturas, ¿no? Exactamente. Al contraste, exacto. Es que al contraste de posturas y a la imposibilidad o a la no percepción de vías alternas de descarga para armonizar. ¿Sí? Sí. O sea, estaba escuchando un podcast de Adrián Marcelo con el Gafe, que le mando saludos a los dos, y Adrián estaba diciendo que a México le hace falta más marihuana, porque hablaba de esta idea de que hay otras cerveza si quieres, güey. Hablaba de esta idea de que y pues es una idea obviamente muy compartida, ¿no? Que si metes a 4 vatos en un cuarto y les das alcohol, se agarran a madrazos o pasa algo. Le das coca, igual. Les das mota y generalmente acaban encontrando un punto de acuerdo, un punto en común. O sea, realmente es algo que inspira un poco a resaltar lo que tienes en común con las otras personas. Entonces, en ese sentido, el hecho de que a México le falta mota se me hace algo bien interesante que explorar, güey. O sea, porque... Pero bueno, ahí también hay muchas matices de No, y a ver, definitivamente. ¿Cuánta dosis? ¿En qué sistemas? ¿En qué estructuras? Si tú estás predispuesto a tener sí, ataques esquizofrénicos o de bipolaridad, pues esto es para ti, ¿no? Sí, definitivamente estos consejos genéricos no aplican para todas las personas. Pero en una generalidad, a mí sí se me hace algo interesante que explorar. Pero bueno, también estarías hablando también de un cierto... o sea, a largo... O sea, imagínate en ese mundo hipotético de la gente que se vuelve. O sea, las necesidades y realidades materiales posteriores a encuentro de... sí, cotorreamos y le estamos... pero la realidad material y las necesidades materiales van a seguir estando ahí, güey. No van a cambiar. ¿Sí me explico? O sea, tus carencias y tus faltas no van a cambiar porque fumé. ¿Sí me explico? Sí, lo entiendo. Pero también, y te lo pregunto, ¿crees que mucha de la polarización que existe hoy se da por una exageración de esas condiciones materiales? ¿A qué te refieres con exageración? A lo que me refiero es que quizá una realidad que sea ligeramente injusta para una persona se exponencia con
movimientos radicales y se hace creer que una persona que piensa ligeramente distinto a ti parezca pensar completamente opuesto a ti cuando no sea el caso. Sí. O sea, creo yo que en ese sentido atenuaría un poco esas diferencias. Sí, eso influye, y también la gran desigualdad siempre. O sea, porque realmente lo que falta es el diálogo. O sea, a fin de cuentas es como el Monopoly, que puedes jugar Monopoly con tu familia y lo que realmente disfrutas es platicar con tu familia, no necesariamente el juego. La mota se vuelve ese mismo instrumento que no es de diálogo. Exacto. El diálogo es lo que realmente hace falta. Que, a ver, y la receptividad, la receptividad sí... Sí, no, el diálogo, a ver, la comunicación no por sí misma no es efectiva. Sí, el ejercicio dialéctico por excelencia es lo que falta. No solamente el querer hablar para ganar y tener la razón, sino realmente intentar acercarnos a lo que es ver la verdad, ¿no? Sí, de hecho, a ver, me gusta mucho Wittgenstein. Decía que muchos de los grandes problemas del mundo son problemas de lenguaje, y yo coincido completamente. Sí. Y de hecho hay una película que justo agarramos esa vía interpretativa que me pareció que lo reflejaba muy bien, que es la Arrival, ¿la viste? Sí, la llegada. Güey, eso es lo que está detrás. O sea, justamente el problema del lenguaje prácticamente es lo que causa todo esto. Y yo creo que en nuestra realidad es así, güey. O sea, muchos de nuestros conflictos son eso. Una incapacidad de poder dialogar con una intención genuina de comprender al otro y escucharlo en sus términos y que el otro te escuche a ti. O sea, es que a la hora de conversar nos proyectamos a nosotros mismos en el otro. Y creo yo que entre seres humanos existen diferencias sutiles, pero las hay. Sí. Y te acabas, en el caso de Arrival te das cuenta porque es una civilización extraterrestre. Sí. Pero pasa entre mismas especies aquí en la Tierra, o sea, y lo hablaba con César Millán, el encantador de perros. El gran problema de por qué los perros tienen problemas psicológicos, por más ridículo que suene eso, es porque intentamos humanizar a los perros. El ser humano se comunica con la palabra. El perro se comunica con el olfato, con la nariz. Para el humano el olfato es de los sentidos más rezagados que tenemos, no le damos mucha importancia. Entonces cuando tú llegas con un perro, el perro no se comunica de esa manera. Sí. Entonces lo humanizas y le das en la madre. Y por eso lo vuelves inseguro, agresivo. Entonces, definitivamente, muchos de los problemas entre seres humanos se deben de dar por lenguajes. Y si llegan unos aliens, no mames. Pues, güey, es el gran debate de cuando Sagan mandó el Voyager, ¿no? Que creo que ya lo hemos platicado aquí. Que manda esta placa sí sabes eso, ¿no? Sí. Manda esta placa con un hombre y una mujer, manda algo que tiene que ver con el hidrógeno, que es el elemento más predominante en este sistema solar o en esta galaxia, no recuerdo. Y una de las grandes críticas era que había una flecha, que la flecha era desde el Sol al tercer planeta del sistema solar. Y la crítica era que la flecha es algo completamente contextual. Sí. Es humano, vaya. Sí. Es un alienígena. Sí, va a haber una flecha. Y, güey, tú apuntas un perro y hay muchos que no te están viendo, no entienden ni verga. Sí, claro. El perro se te queda viendo. Sí. Es algo completamente humano esto, 100%, vaya. Sí, es un dibujo humano incluso. O sea, es un símbolo humano. Pero bien, sí, o sea, el lenguaje, quizás muchos de los grandes problemas del ser humano son el lenguaje, y también mucho también de la insatisfacción viene en cuanto a la relatividad, en el sentido de que muchas veces la insatisfacción, o sea, por ejemplo, para que quede claro, una persona con cierto, imagínate, yo gano menos no sé, yo soy considerado una persona de clase media baja, imagínate. Hoy no, soy una persona pobre y vivo en un vecindario pobre, pero yo soy el más rico de los pobres, dentro de la pobreza, yo voy a estar satisfecho con lo mío. Sí. O bueno, más bien, más satisfecho, ¿verdad?, con lo mío. Por la relatividad, claro. O sea, es decir, yo me siento arriba de mi comunidad. Y lo mismo al revés, o sea, es decir, si yo soy rico, pero estoy en una comunidad en donde soy el menos rico de todos, voy a estar insatisfecho. O va a influir en mi satisfacción. Vamos a poner un ejemplo en el que estás sentado, imagínate que estás sentado en un zoológico. Tienes calor, estás todo incómodo y de repente hay un güey que está sentado al lado de ti y ahí se lo come un león. Voy a decirle que, no, pues estoy cabrón. Ajá, es la relatividad. La relatividad. Pero ahora, agarrando eso a nivel macro, en un país como el nuestro, en donde la desigualdad es muy grande, pues mucha de la ira y del resentimiento y demás, pues viene de esa relatividad, güey. Sí, claro. De cabrón. De que mira no mames. Sí, o sea, no es como que, pues más o menos estamos, o sea, sí me explico, un poquito más homogenizados. Sino, cabrón, no mames, güey. O sea, la diferencia es abismal, güey. Sí. Entonces, eso también
volviendo a Freud. Pero Regresando a Freud. está bien interesante porque también lo que es el fenómeno que se da en México es que se glorifica la pobreza y es una manera de perpetuarla. Eso es lo más cabrón. Sí, de reforzarlo. Sí. De decir, o sea, te estás mamando, eres humilde, o sea, todo eso es una manera de... Bueno, pero a ver, eso desde la religión, cabrón. Desde la religión. O sea, la misma religión Sí. es de que los pobres, de que de ellos será el reino de los cielos, el chingada que hay. Y es una manera de mantenerlos en ese... Sí, güey. Porque lo glorificas. No más, sí, es otro tema que después podemos explorar. Muy complejo, güey. Muy complejo. Pero pues también te metes a muchos otros matices de que, güey, puta, cabrón, o sea... Y luego, o sea, diría, bueno, pero pues ya son teorías, o sea, ya son fundamentos filosóficos muy diferentes y un dilema. Porque pues también podrías, oye, eso sería mutuamente excluyente. O sea, porque dirías, güey, pues eso a lo mejor, como tú dices, perpetúa su situación. Pero luego dirías, oye, bueno, imagínate que le quitas esa parte. La existencia se vuelve insoportable. Sí, claro. Sí. Completamente insoportable. Pero alguien te diría, pues vale verga, pues que eso los motive a hacer un cambio estructural bien cabrón. Pero ahí entonces diríamos, oye, ¿son mutuamente excluyentes? ¿Son mutuamente excluyentes qué cosa? Pues el consuelo de en este caso de la religión ver, con el sí. cambio sistémico. Si no fuera por el consuelo, ya habría una guerra civil. ¿Tú crees? Yo te lo pregunto, lo pongo en la mesa. Lo haría más probable. O sea, sí, lo haría. Definitivamente lo haría más probable. Definitivamente lo haría más probable porque te quita esas justificaciones. Sí, la existencia se vuelve insoportable y cuando la existencia se vuelve insoportable hay ira, hay angustia y... Pero quizás sea necesaria o no. No lo sé. Pues, es que la felicidad es relativa con la mentira que te construyas, güey. Pero bueno, entonces nosotros también... Para una persona en otra situación, nuestro estilo de vida es insoportable. O sea, para otra persona que ha solucionado el problema de mortalidad, el hecho de que nosotros sabemos que nos vamos a morir vuelve su realidad insoportable. Sin embargo, nosotros nos construimos ficciones que nos distraen. Pero eso es a lo que iba, ¿no? Eso es a lo que iba a llevar. Eso es a lo que iba a llegar. A lo mejor nosotros estamos haciendo una mala interpretación de la situación porque estamos sugiriendo que necesariamente al quitar el consuelo de la religión y todo eso... Estamos pensando en que no habría ninguna otra narrativa autocreada justamente que sustituiría simplemente esa función de consuelo de la religión. Y ahí estamos metiendo a priori una religión que es el dinero. O sea, ¿de dónde sacamos que el dinero es lo que determina que tan bien o mal está una persona? O sea, 100%. Es una especie de religión también. Ajá, totalmente. Sí. Sí, entonces creo que es más complejo de lo que estamos tratando de decir.